La verdad que hoy es un día muy especial para todos porque es domingo de la resurrección. Amén, amén. Es el día cuando recordamos y celebramos de manera especial la resurrección de Jesús. De hecho, cada domingo hacemos eso. Seguimos el ejemplo de los primeros cristianos que empezaron a reunirse el domingo precisamente porque ese fue el día en que Jesús resucitó. De hecho, cambiaron totalmente su manera de adorar a Dios y empezaron los domingos. Para mí es tal vez el momento más especial del año. Casi es la única vez que me vas a pillar con corbata. Y bueno, toda la semana realmente es muy especial, pero sobre todo el día de hoy, Domingo de la Resurrección, porque celebramos un evento, una realidad que tomó lugar hace 2000 años, pero que sigue teniendo mucha relevancia y mucho efecto en el día de hoy. Pues el viernes por la tarde tuvimos un culto muy especial para leer la Biblia y cantar, para centrarnos en la pasión de Jesús, es decir, sus últimos días y horas de sufrimiento en camino a la cruz. Y de hecho quiero dar las gracias a Eddie, a Eliud y Ray y todos los músicos, porque era un tiempo muy especial el viernes por la tarde. Y lo que quiero hacer en esta mañana, lo que quiero hacer ahora es seguir leyendo el Evangelio de Mateo, donde paramos el viernes. Entonces voy a leer Mateo, bueno, algunas partes para ser un poquito más breve. Voy a leer como cada 2 párrafos, pero empezando donde terminamos el viernes en Mateo capítulo 27. Y dice la palabra de Dios así, Mateo 27 y versículo 57. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad, que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Y allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Ahora voy a saltar hasta capítulo 28, versículo 1 dice: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengáis miedo. Sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Venid a ver el lugar donde lo pusieron. Por tanto, id pronto a decir a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Ahora ya lo sabéis. Y ahora voy a saltar hasta fin de capítulo, versículo 16, 28, 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Pues oramos. Padre, gracias te damos
una vez más por tu palabra, por tu autorrevelación para nosotros. Gracias, Señor, que a través de tu palabra tú nos muestras quién eres tú y quiénes somos nosotros. Y, Señor, pedimos que en el día de hoy, al final de esta Semana Santa, Señor, podemos escuchar tu voz y no solo entenderte mejor, pero también que tu Espíritu Santo, Señor, aplique esta palabra a nuestro corazón y vida, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén. Pues hoy tengo un mensaje más breve que normal, solo tengo 2 puntos, y el primer punto es lo siguiente, que Cristo vive. Y si no oyes nada más, espero que puedas escuchar y entender esto, que Jesús no se quedó en la tumba. Está vivo, sigue vivo, y como cristianos la resurrección de Jesús no es algo secundario, es algo que está al centro de nuestra fe. Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Me gusta mucho lo que dijo el famoso autor y profesor británico en la Universidad de Oxford, C.S. Lewis, que escribió lo siguiente: el primer evento en la historia del cristianismo es una serie de personas que dicen que han visto la resurrección de Jesús. Y la resurrección es el tema central en cada predicación cristiana registrada en el libro de los Hechos. Si ocurrió algo, sin duda fue el acontecimiento más importante en la historia del mundo. Por cierto, siendo creyente o aun si no seas creyente todavía, si lees cuidadosamente los 4 evangelios, porque sabéis, ¿no?, que tenemos no un evangelio, tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 evangelios, y si lees cuidadosamente estos 4 evangelios, vas a encontrar que la resurrección es la mejor explicación, realmente es la única explicación que tiene sentido para explicar la tumba vacía de Jesús. Y si tuviéramos más tiempo en esta mañana, podríamos profundizar este tema. Incluso algunos de vosotros sabéis que, sabéis algo de mi testimonio personal, que para mí estar convencido de la resurrección de Cristo ha sido algo clave en mi camino espiritual. De hecho, llegó a ser una piedra angular de mi fe intelectual, porque tenía también mis momentos de mucha lucha y duda. Y quiero animaros hoy, de hecho, si tienes dudas sobre eso, sobre la resurrección, o simplemente si te interesa más el tema, quiero recomendarte 2 libros. De hecho, creo que tenemos estos libros en la biblioteca. Uno se llama Más que un carpintero, por Josh McDowell, y el otro es El caso de Cristo, por Lee Strobel. Y lo que me encanta de estos 2 libros es que los 2 autores eran agnósticos al principio de su investigación personal sobre quién era Jesús. Y en ambos casos fue precisamente la resurrección de Jesús que tuvo un papel importante en convencerlos de la verdad de la fe cristiana. Y bueno, la Biblia también lo dice muy fuerte. De hecho, en 1 Corintios capítulo 15 dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Entonces, el primer punto del mensaje de hoy, Cristo vive. Es decir, si preguntamos,
¿qué era el antes y después en la historia del mundo? La respuesta es que Jesús murió y resucitó, y eso cambió todo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Es el primer punto de este mensaje. Y tengo un segundo punto que es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este hombre que resucitó entre los muertos? Y para responder a esta cuestión de la identidad de Jesús, quiero ir otra vez a las últimas palabras del Evangelio de Mateo que acabo de leer. Pero primero quiero destacar una cosa. Y eso, llegamos a esta pregunta en la pantalla. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios nos dio 4 evangelios en la Biblia en vez de solo uno? Porque sabemos, toda la palabra es inspirada por Dios y es inspirado por el Espíritu Santo, es un registro. ¿Por qué 4 en vez de 1? Bueno, es una pregunta interesante y hoy no voy a entrar en todos los detalles, pero quiero mencionar que hay buenas razones por qué Dios nos ha dado 4 evangelios. Primero, tenemos 4 evangelios para enfatizar la centralidad de Jesús, la centralidad de su vida, su muerte y su resurrección. Si quieres enfatizar algo, una de las maneras más antiguas es por repetición. Y no hay otra historia en la Biblia que está repetida y con tanto detalle como esta historia del Evangelio de la vida de Jesús, repetida 4 veces. Segundo, tenemos 4 evangelios para expresar mejor quién es Jesús, porque nos da una imagen más completa teniendo 4 evangelios en vez de 1. Tenemos la perspectiva de 4 autores, 4 testigos en vez de 1. Y cada autor tiene su perspectiva personal, su manera de expresar, su manera de escribir, y eso nos da una imagen más completa del protagonista de la Biblia, quien es Jesús. Tercero, quiero mencionar que los 4 evangelios son 4 testigos, y en ese sentido nos da fe de la historicidad de Jesús. Sabes, hasta el día de hoy, si quieres probar que algo es cierto en un tribunal, por ejemplo, en un juicio, por ejemplo, es útil llamar a más que solo un testigo, ¿verdad? 2 testigos, mejor, para probar tu caso. 3 testigos, aún mejor. Y con 4 testigos, caso cerrado. Pues tenemos 4 testigos en los 4 evangelios. Y por último, quiero mencionar una cuarta razón, y eso tiene más que ver con el mensaje de hoy. Creo que tenemos 4 evangelios por motivos de evangelismo. Por motivos de evangelismo. ¿Por qué digo eso? Porque si estudias cuidadosamente vas a encontrar que los 4 autores, los 4 evangelios fueron escritos para 4 audiencias distintas. Y no tenemos tiempo para profundizar ese tema, pero si te interesa, busca en internet al llegar a la casa. Y es interesante, pero quiero mencionar, por ejemplo, estamos en el Evangelio de Mateo hoy, y es muy obvio si estudias cuidadosamente el Evangelio de Mateo que fue escrito con una audiencia judía en mente. Es decir, para evangelizar, para compartir el mensaje de Jesús con los judíos particularmente. Y eso es evidente en su estilo, en los varios comentarios que hace Mateo a lo largo de su Evangelio. Entonces, con esto en mente, que el Evangelio de Mateo fue escrito en primer lugar para los judíos, quiero leer otra vez la conclusión del Evangelio de Mateo, Mateo 28, 16 a 20, que dice así: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado, y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces
a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, y os aseguro que estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Si sales después de este servicio, este culto de esta mañana, a la calle y comienzas a hablar con, no sé, personas aquí en Granada que no son creyentes, yo creo que es probable que vas a oír algo como lo siguiente. Algunos de mis amigos no creyentes me han dicho casi con estas palabras: pues yo creo que Jesús fue un buen hombre, un gran maestro, un filósofo, pero creo que fue más tarde que sus seguidores inventaron todo lo que es el dogma, los milagros, la resurrección y tales cosas. Y yo personalmente prefiero el Jesús de la historia, ¿no? Como enseñaba en el Sermón del Monte: amad a tu prójimo, amad incluso a tus enemigos, sé una persona humilde, etcétera, etcétera. Yo creo que es una postura muy común entre los no creyentes, pero hay un problema, que esta postura no funciona. ¿Por qué digo eso? Porque si estudias las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús, lo que Él enseñó de verdad, vas a ver que su enseñanza y su identidad están vinculados. No se puede separar su enseñanza ética de su identidad. En todos los evangelios, en todo registro de lo que Jesús enseñaba, Jesús no enseñó como un simple profeta o un maestro moral, sin embargo, como alguien que tuviera poder y hasta autoridad divina. Y precisamente aquí en esta conclusión del Evangelio de Mateo que acabo de leer, podemos ver en la conclusión tan conocida, ¿no? Muchos de nosotros conocemos estas últimas palabras como la gran comisión de Jesús. Son palabras muy, muy conocidas y normalmente cuando escuchamos estos versículos al final del Evangelio de Mateo, pensamos en lo que debemos hacer, ¿no? Como creyentes debemos salir y predicar y bautizar, las tareas, ¿no? Que Jesús nos ha dado. Pero quiero hoy señalar que estas palabras, en primer lugar, son una proclamación de la identidad de Jesús. Porque si Jesús fuese solamente un profeta o un maestro moral, el Evangelio de Mateo tendría otro final. Y de hecho voy a inventar un poco cómo sería el final, las palabras final del Evangelio de Mateo, si Jesús fuese solamente un profeta o maestro moral. Sería algo como este. Vamos a ponerlo en la pantalla. Entonces, Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo: Dios tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre de Dios y enseñándoles a obedecer todo lo que Dios ha mandado. Y os aseguro que el Señor estará con vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, algunos de vosotros estáis leyendo eso y dicen: pero no es eso exactamente cómo termina, no has cambiado nada. Bueno, hay algunos cambios aquí. Hermanos, lo que quiero decir es, lo que se ve en la pantalla ahora serían las palabras de un profeta fiel, judío, dando un resumen, proclamando lo que enseña todo el Antiguo Testamento, todas las escrituras hebreas, igual que, por ejemplo, encontramos en
en este pasaje paradigmático de Deuteronomio capítulo 6, donde dice, escucha Israel, el Señor Jehová nuestro Dios es el único Señor. Y luego en versículo 13 dice, teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. Pero eso no es lo que dijo Jesús. En lugar de decir, como leemos en esta versión inventada, en lugar de decir que Dios tiene toda la autoridad, ¿qué dijo Jesús? El Jesús resucitado dice, yo tengo toda autoridad, se me ha dado a mí toda autoridad. ¿Cómo puede decir Jesús eso? Solo Dios tiene toda la autoridad, ningún ser humano. Segundo, ¿qué dice? En lugar de decir y bautizar en el nombre de Yahweh, de Jehová Dios, el Jesús resucitado dice algo muy curioso, bautizándolos en el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo puede decir eso Jesús? Dios tiene un solo nombre. No podemos mezclar el nombre de Dios con el nombre de un hombre. Tercero, en lugar de decir y enseñar a la gente a obedecer todo lo que Dios ha mandado, ¿qué dice el Jesús resucitado enseñándoles a obedecer todo lo que yo os he mandado? ¿Cómo puede decir esto Jesús? Como si fuese la ley de Dios escrito por Él. Y cuarto, en lugar de decir, y Dios estará con vosotros siempre, que sería la afirmación más natural, más en armonía con todo el Antiguo Testamento, el Jesús resucitado dice sorprendentemente, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo puede decir eso Jesús? Solo Dios es omnipresente. Y piensa en la audiencia. Eso no son griegos tal vez politeístas que creen en un panteón de dioses. No, estamos hablando de la audiencia de los judíos. Que cada sábado en la sinagoga decían, hay un solo Dios, escucha Israel. Dios nuestro Señor es uno. Hermanos, en el día de hoy, os voy a decir cómo puede Jesús decir todo esto que encontramos en la conclusión verdadera del Evangelio de Mateo. Creo que es el siguiente diapositiva, a ver si es. Lo que dijo Jesús verdaderamente, así es. Os voy a decir cómo puede Jesús decir todo esto. Que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, que afirma que su nombre es igual al nombre de Dios, que afirma que sus mandamientos deben ser obedecidos, y para colmo, que afirma que es omnipresente y que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, un hombre que fuese simplemente un hombre y que dijera todas esas cosas, ¿no sería un buen profeta judío? Ni un gran maestro moral. Sería un loco, o peor, sería un diablo del infierno intentando engañarnos. Y por eso tenemos una decisión. O este hombre Jesús es loco, o peor, o es el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, entonces nosotros debemos hacer exactamente lo que hicieron los discípulos en este versículo 17, cuando lo vieron, lo adoraron.
Romanos capítulo 14 y versículo 8 dice, porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que moramos, del Señor somos, porque para esto Cristo murió y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Entonces hoy, este domingo de la resurrección, declaramos junto con todos los creyentes en todos los siglos que Cristo vive. Jesús es el Señor. Amén. Pues oramos. Padre, gracias te damos. Gracias por darnos 4 evangelios, Señor. Gracias por darnos 4 testigos a este evento tan importante de la historia que marca un antes y después en la historia del mundo. Pero, Señor, queremos que eso no se quede como algo histórico, pero que sea algo real en la vida de cada uno aquí esta mañana. Señor, recuérdanos quién eres tú, Señor. Recuérdanos el gran precio de nuestra salvación y recuérdanos la victoria que ha conseguido Jesús, resucitando de entre los muertos. Gracias, Padre, por ser un Dios de amor, de misericordia, de fidelidad. Gracias, Jesús, por lo que tú hiciste por nosotros y por darnos una esperanza que no es solamente para esta vida, que esta vida es tan fugaz, Señor, tan rápida, pero en ti tenemos vida eterna, una vida abundante que va a durar para siempre. Gracias, Señor, por las promesas de tu evangelio. Y, Señor, pido que incluso en el día de hoy podamos creer una vez más en esta buena noticia. Creer una vez más en este Señor de señores, Rey de reyes, que ha dado esta promesa, que en Él tenemos la presencia de Dios para siempre. Pues, Señor, gracias te damos y oramos por tu Espíritu y en el nombre de Jesús. Amén.